Encontré fotos de mi madre desnuda en el teléfono de mi marido. Mi marido y yo decidimos pasar la noche juntos, que es bastante raro debido a su constante viajes de negocios y reuniones de trabajo hasta tarde. Estaba sentado en el sofá, absorto en sus pensamientos, y decidí tomar prestado su teléfono para hacer algunas fotos. Su teléfono para hacer unas fotos. Rara vez hacemos fotos, así que pensé que sería una buena idea capturar este momento. Al abrir la galería de su teléfono, me llamó la atención una carpeta que no se parecía a los álbumes estándar. Mi curiosidad se apoderó de mí y decidí ver qué había allí. Cuando la abrí, me encontré con una serie de fotografías íntimas. Había un cuerpo de mujer en las fotos, sin rostro, pero la figura me resultaba dolorosamente familiar. Observando detenidamente cada detalle, me di cuenta de que aquel cuerpo se parecía mucho a mi madre. Se parecía a mi madre. Al principio no podía creer lo que veía en mis ojos. Cerré la carpeta y volví a colgar el teléfono, tratando de no reflejar mis emociones en la cara. Miles de pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Podría estar equivocado? Quizás sea solo un parecido casual, pero mis sospechas me mantenían alerta. Toda la noche observé a mi marido, tratando de captar el más mínimo indicio de culpa o preocupación en su rostro, pero parecía perfectamente tranquilo. No podía esperar hasta que pudiera estar sola y ordenar mis sentimientos. Cuando por fin me retiré a mi dormitorio, cogí mi teléfono y empecé a repasar todos los recuerdos, intentando encontrar algún tipo de explicación. Me vinieron a la mente momentos en los que mi madre y mi marido estaban juntos, pero no se me ocurría nada sospechoso. Traté de convencerme de que era solo una coincidencia, pero mi voz interior seguía susurrándome que algo iba mal. Pasé la mayor parte de la noche en vela dándole vueltas a las fotos y a los posibles escenarios. Mi confianza en mi marido estaba destrozada, y no sabía cómo vivir con ese conocimiento. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Por qué no me había dado cuenta antes? A la mañana siguiente comenzó mi investigación personal. Decidí no contárselo a mi marido hasta que hubiera reunido más información. Necesitaba asegurarme de que mis sospechas no eran infundadas. Ya sentía que me esperaban descubrimientos desagradables, pero tenía que saber la verdad, por amarga que fuera, por amarga que fuera. A la mañana siguiente me desperté con un gran peso en el corazón. La decisión estaba tomada. Madre y averiguar si aparecía en aquellas fotografías. Después de decirle a mi marido que quería visitar a mi madre, hice las maletas y me fui a su casa. Por el camino, intenté no pensar en lo peor. Me dije que todo era un malentendido y que todo se arreglaría, pero en el fondo sabía que encontrarme con mi madre no iba a ser fácil. Cuando llegué, mi madre me recibió con una sonrisa tan acogedora y cariñosa como siempre. Nos sentamos a tomar una taza de té y traté de entablar una conversación trivial, pero el pensamiento de aquellas fotos no me dejaba avanzar. Al cabo de unas horas se me ocurrió una idea, para averiguar la verdad sin preguntas directas. Sugerí a mi madre que fuéramos a la sauna como solíamos hacer a veces. Ella aceptó encantada, recogimos toallas y fuimos al balneario local. Cuando entramos en la sauna sentí que la tensión aumentaba en mi interior. Mamá empezó a desvestirse y observé su cuerpo de cerca. Poco a poco, una a una, las dudas comenzaron a disiparse. Cada detalle de su cuerpo, las marcas de nacimiento, las cicatrices, coincidían con las que había visto en las fotografías. Ya intenté mantener la calma, pero por dentro me hervía la sangre. Mamá, desprevenida, charlaba alegremente sobre las últimas noticias y asuntos familiares. Me senté allí sintiendo una creciente sensación de traición y rabia. En un momento dado tuve que salir para calmarme, para refrescarme y despejarme. Al aire libre miles de pensamientos se agolpaban en mi cabeza. Necesitaba reunir más pruebas para estar 100% seguro. No podía creer que mi propia madre pudiera estar implicada en semejante traición, pero mi intuición me decía que iba por buen camino. De vuelta en la sauna, seguí observando a mi madre, tratando de captar cualquier signo de culpabilidad o vergüenza. Pero ella se comportaba como de costumbre, y eso no hizo más que aumentar mis sospechas.
Pasamos unas horas más juntas y yo intentaba mantener la calma por fuera, pero por dentro estaba desatando una tormenta. Volví a casa con un gran peso en la cabeza. Todo lo que había visto confirmaba mis peores sospechas. Sin saber cómo manejarlo, decidí dejarme llevar por mis emociones. En cuanto entré en casa, me sentí inmediatamente. Sentí una oleada de rabia y dolor. Y Mi marido me saludó con una sonrisa, pero al ver la expresión de mi cara, su sonrisa desapareció rápidamente. No pude contenerme por más tiempo, las lágrimas corrieron por mis mejillas y empecé a gritar: ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido traicionarme así? Intentó decir algo, pero no le di ninguna oportunidad. Me abalancé sobre sus cosas y empecé a tirarlas fuera del armario. Mi grito estaba lleno de desesperación y dolor. «¡Fuera de mi casa! ¡Te echo! ¡Voy a pedir el divorcio!». Mi marido se quedó estupefacto, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Intentó acercarse a mí, pero le empujé. «Lo sabes todo. No me toques». Seguí tirando sus cosas, sin darle la oportunidad de justificarse. Se me partía el corazón, pero no podía parar. Finalmente, cogió sus llaves y salió de casa, dejándome llorando en el suelo. Llorando en el suelo. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo podía mi propia madre involucrada en esto? Me senté en el suelo rodeada de sus pertenencias y sollocé, incapaz de saber cómo seguir adelante. Mientras tanto, mi marido, completamente confuso, se subió al coche y se dirigió a casa de mi madre. No sabía exactamente qué había pasado, pero creía que allí debía encontrar la respuesta. Cuando llegó, mi madre le recibió con sorpresa. «¿Qué le ha pasado?», le preguntó al ver su cara de preocupación. «No lo sé», exclamó él. Llegó a casa, cogió una rabieta y me echó. Dijo que iba a pedir el divorcio y que yo lo sabía todo. «¿Qué está pasando?». La madre parecía igual de desconcertada. Le invitó a entrar y se sentaron en la cocina intentando averiguar qué podía haber pasado. Hablando de los últimos acontecimientos, no pudieron encontrar nada que pudiera haber causado tal reacción por mi parte. «No lo entiendo», dijo mi madre. «Acabamos de pasar el día juntos en la sauna. No ha pasado inusual. Me ha dicho que lo sé todo, pero no tengo ni idea de lo que ha querido decir», replicó mi marido sintiéndose impotente. Siguieron discutiendo la situación, pero no encontraban respuesta. Mi comportamiento les parecía completamente inexplicable. Mientras ellos trataban de averiguarlo, yo estaba solo en casa, inmerso en mis propios pensamientos y preocupaciones. Aquel día fue el comienzo de un completo malentendido que envolvió a nuestra familia. Ninguno de nosotros sabía qué o cómo afrontar la situación. Todos estábamos atrapados en nuestras sospechas y dolor, sin saber cómo salir de ella, sin saber cómo salir de esta pesadilla. Me senté en el suelo rodeada de sus pertenencias y sollocé, incapaz de averiguar cómo seguir adelante. El mundo parecía cruel e injusto. Desesperada, cogí el teléfono y volví a mirar la misma fotografía. No podía entender cómo era posible que mi propia madre se hubiera visto implicada en esta traición. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero seguí escrutando la imagen. Y entonces mis ojos captaron un detalle en el que no había reparado antes. Había un colgante en la foto exactamente igual al mío, igual que el mío colgando de mi cuello. Se me encogió el corazón. Empecé a fijarme en otros pequeños detalles, los lunares, las curvas del cuerpo. Todo me parecía tan familiar, y de repente caí en la cuenta. Era yo. Todo este tiempo había sido yo en esas fotos, no mi madre. La confusión y el horror me invadieron. No podía creer que no me hubiera dado cuenta antes. La genética había jugado, los cuerpos de madre e hija eran demasiado parecidos. Sentí que el shock y la vergüenza me invadían en oleadas. El corazón me latía como loco, y me di cuenta de que tenía que explicárselo todo a mi marido y a mi madre. Me levanté de un salto, cogí las llaves y salí corriendo de casa. Cuando llegué a casa de mi madre,
me di cuenta de que mi marido ya estaba allí. Subí rápidamente los escalones y abrí la puerta sin llamar. Una vez dentro, oí ruidos extraños procedentes del dormitorio. Intentando no pensar en lo peor, me corrí hacia allí. Cuando abrí la puerta, encontré a mi madre y a mi marido en la cama. Estaban haciendo el amor. Lo que vi fue como si me hubieran golpeado. Mi madre, al oír mi grito, apartó a mi marido de un empujón y cogió la manta para taparse. Mi marido, también, se quedó helado cuando me vio en la puerta. «¿Qué está pasando aquí?», grité, con lágrimas saliendo de mis ojos otra vez. «¿Cómo has podido?». Mamá corrió hacia mí, intentando decir algo, pero yo ya no podía escuchar. Todas las palabras que quería decir estaban atascadas en mi garganta. Me di la vuelta y salí corriendo de la casa, dejándoles desconcertados y conmocionados. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras corría hacia mi coche. Solo podía pensar en cómo había podido ocurrir y en cómo podía vivir sabiéndolo. Mi vida estaba arruinada y no sabía si alguna vez podría volver a confiar en la gente. Más tarde, cuando las emociones se habían calmado un poco, por fin escuché su explicación. Mamá me dijo que cuando mi marido acudió a ella, lloroso e incomprendido, ella intentó calmarlo. Hablaron durante mucho tiempo y mamá podía sentir su dolor y confusión. Ella solo quería apoyarle en ese momento difícil. Pero algo pasó. Algo en su química que llevó a esto. Ambos estaban conmocionados por lo que había pasado. Nadie planeó esto. Nadie quería hacerme daño. Pero eso no cambió el hecho de la traición. El darme cuenta de ello finalmente me rompió el corazón. Ya no podía ver a mi marido ni a mi madre. Me habían traicionado de la peor manera y ninguna excusa podía cambiar lo que había pasado. Recogí mis cosas y me fui de casa, dejando atrás una relación rota. Pedí el divorcio y me mudé lejos, dejando atrás a mi familia. Ya no podía confiar en ninguno de ellos. Estos acontecimientos me cambiaron para siempre. Me desilusioné de la familia y del amor. Mi madre y mi marido, dos de las personas más cercanas a mí, eran traidores. Me fui para empezar una nueva vida, con la esperanza de encontrar algún día la fuerza para perdonarlos, pero fue demasiado duro. Ahora vivo con su padre, intentando recomponer los pedazos de mi vida. He perdido la fe en la gente, pero intento encontrar la fuerza para seguir adelante. El perdón puede llegar con el tiempo, pero las heridas permanecerán para siempre.